Mi hermanastro tumbó la puerta de mi cuarto a las 3 de la mañana y gritó: «Quiero este cuarto y lo quiero ahorita». Medio dormido le pregunté: «¿El cuarto de quién?», mientras Logan, mi hermanastro, se quedaba ahí parado, respirando fuerte y con los puños cerrados. Tenía 17 años y apenas llevaba 6 meses viviendo con nosotros, desde que mi papá se casó con su mamá, Sheila, pero jamás lo había visto ponerse así de agresivo. Mi papá llegó corriendo detrás de él, con cara de espanto. «Logan, cálmate y regresa a tu cuarto», intentó decirle, pero Logan lo empujó y se metió, empezando a aventar mis cosas de los estantes. «Esto debería ser mío, él no se lo merece». Echó mis libros de texto al suelo y agarró mi laptop. Mi papá trató de detenerlo, pero Logan estaba más fuerte y con otro empujón lo quitó de en medio. «Dile la verdad o la digo yo». Mi papá se quedó blanco como papel y Sheila apareció en la puerta, con bata y toda nerviosa. «Logan, por favor, no hagas esto». Acordamos esperar. ¿Esperar a qué?, pregunté yo, angustiado y sin entender nada, viendo cómo Logan destrozaba mi cuarto a esas horas y en plena madrugada de martes. Ya me harté de esperar, 6 meses teniendo que ver que vive en el cuarto que debería ser mío. Pateó mi silla y golpeó la pared bien fuerte. «Me juraste que cuando nos instaláramos, esto iba a cambiar». Sheila ya estaba llorando. «Eso no fue lo que dijimos. Estás cambiando las cosas». Trató de tocarle el brazo a Logan, pero él se quitó. «Dijiste que cuando nos acomodáramos todo sería diferente». Me lanzó una mirada llena de odio. «Dijiste que él nomás estaba de paso». Sentí que se me caía el mundo. ¿De paso? ¿Qué rayos querían decir con eso? Mi papá se puso en medio para separarnos. «Nadie dijo eso. Logan, salte de aquí, ya». Pero Logan soltó una risa súper rara. «Le dijiste a mi mamá que él se iba a una escuela militar. Por eso vine a vivir aquí». Sacó unos papeles del bolsillo. «Tengo los correos». Y los agitaba en mi cara. «Branson Military Academy, que empieza en enero. Mi mamá me los reenvió». Le arranqué los papeles y vi los mails de hace 3 meses. Mi papá y Sheila hablando de mandarme lejos. ¿De verdad iban a mandarme a una escuela militar sin siquiera avisarme? Mi papá ni volteaba a verme. Solo fue una opción que platicamos. No estaba decidido. Logan pateó la cajonera. «Ya deja de mentir. Ya pagaste el depósito. $20,000 que ni devoluciones aceptan». Sacó el cel y me enseñó el comprobante. 15 de octubre. Ese mismo día me dijiste que pronto iba a tener el cuarto grande. Sheila ya lloraba feísimo. Pensamos que era lo mejor para todos. Tú y Logan nunca se han llevado bien. Y sí, claro que no nos llevábamos, pero ahora entendía por qué. Le habían prometido mi cuarto apenas me quitara de en medio. ¿Lo mejor para todos? Si yo siempre saco puro 10, ni hago relajo. Logan se volvió a reír. «Justo ese es el problema. El niño perfecto, Matthew, haciéndome quedar mal. Descolgó mis diplomas. Campeón estatal de ajedrez, cuadro de honor, águila scout, y uno por uno los tiró al piso. Mi mamá dice que por tu culpa me siento un fracasado». Por fin reaccionó mi papá. «Eso nunca lo dijimos. Logan está inventando». Pero Sheila movió la cabeza. «No, Richard, hay que ser sinceros. Sí hablamos de cómo los logros de Matthew le pegaban en la autoestima a Logan». Y me echó una mirada de lástima fingida. «Eres tan inteligente y tan exitoso que Logan se siente intimidado». Logan se sentó en mi cama como si fuera suya. «¿Ves? Hasta mi mamá lo admite. Me haces ver como un perdedor, así que te tienes que ir». Y se echó en mi colchón. «Este cuarto tiene mejor closet. La ventana está más grande y está más lejos del principal. Así me puedo clavar jugando videojuegos toda la noche». El celular de mi papá empezó a sonar y se veía súper confundido. «¿Por qué te llama tu mamá a estas horas?». Mi mamá vivía en otro estado, pero quién sabe cómo ya estaba enterada. Puso la llamada en altavoz y mi mamá gritó: «Richard, ¿qué es eso de la escuela militar?». Se notaba que estaba furiosa. «Matthew ya me mandó todo y tú ni avisaste». Logan se quedó pasmado. «¿Cómo se enteró?». Le mostré mi teléfono. Le reenvié los correos en cuanto los vi. Mi mamá siguió: «Necesitas mi autorización para cambiarlo de escuela. Así está en nuestro acuerdo». Mi papá quiso justificarse. «Linda, solo estábamos viendo opciones». Pero mi mamá no se la creyó. «¿Opciones? Ya pagaste $20,000. Eso ya es una decisión». Y luego más enfática: «Voy para allá ahorita con mi abogado. Estoy allá a las 9. Logan se levantó bien enojado. «Eso no cambia nada. Igual me quedo con tu cuarto en cuanto te vayas a la uni». Pero ni era mi último año. Faltaba un buen para eso. «Todavía me faltan 2 años aquí». Logan se encogió de hombros. «Me espero, pero al final este cuarto será mío». Y ahí Sheila soltó la bomba llorando. «Yo lo propuse», dijo entre lágrimas. «Logan me amenazó con irse a vivir con su papá si no se cambiaban las cosas. No podía perderlo». Logan se bajó de la cama casi cayéndose. «Me hacen ver como un manipulador. Me prometiste que así iba a ser». Rojo de coraje, volvió a apretar los puños. «Dijiste que Matthew era temporal y te creí». Sheila quiso acercarse, pero él retrocedió para irse. «Eso no es justo, Logan. Quisimos ayudar a todos». Pero Logan ya no escuchaba. ¿Ayudar a todos? ¿O ayudarme a mí deshaciéndose de él? Acéptalo, mamá. Todo fue por tenerme contento». Richard trató de calmar el asunto. «Solo intentábamos que la familia funcionara. Ese era el objetivo». Yo no podía creer que siguiera tratando de justificarlo después de todo. «El abogado de mi mamá llega en 6 horas. A ver cómo explican esto». Logan salió hecho una furia y le dio un puñetazo a la pared junto a la puerta, tanto que le hizo un agujero del tamaño de una toronja y cayeron pedazos de tablaroca sobre la alfombra. Sacudió la mano por el dolor y Richard nada más se quedó viendo el agujero sin decir palabra. Logan se fue al pasillo y azotó su puerta tan fuerte que hasta las paredes temblaron. Sheila lloraba todavía más, tapándose la cara con las manos.
Todo salió mal. No debió pasar esto. Richard quiso abrazarla, pero ella lo empujó. No me toques. Tú dijiste que esto iba a funcionar. Agarré mi laptop del suelo, chequé que todavía prendiera aunque tenía una rajada y empecé a levantar mis papeles importantes del tiradero, como mi acta y mi CURP que guardaba en el cajón. Me temblaban las manos mientras agarraba todo lo que podría llegar a necesitar. Matthew, por favor déjanos explicarte, dijo Richard, pero ni lo pelé, y pasé de largo sin mirarlo. Me encerré en el baño y le puse seguro, aunque la verdad ese seguro no servía de mucho, pero pues era mejor que nada. Me acomodé en el piso, recargado contra la puerta, con la laptop sobre las piernas. Por la puerta se escuchaba a Richard y Sheila discutiendo. Hablaban en voz baja pero con tono duro. Esto es tu culpa, te pasaste presionando, le soltó Richard. Sheila subió la voz furiosa. ¿Ahora resulta que es mi culpa? Si tú aprobaste todo y hasta firmaste los papeles. Los escuché alejarse rumbo a su cuarto y pensé en cómo iban a explicarle todo esto al abogado de Linda. Seguro que nos va a hacer pedazos en el juicio. Sheila dijo algo que ya no alcancé a oír y se escuchó el portazo de su recámara. Saqué el celular y vi 3 mensajes de Josh preguntando por qué no me conecté a la sesión de videojuegos de siempre. Le conté todo, empezando porque Logan le dio una patada a mi puerta. Josh contestó rapidísimo. No manches, hermano, ya voy para allá. Le dije que aguantara. Mi mamá llega a las 9. Tengo que quedarme para ver qué pasa. Me mandó un chorro de emojis bien enojados. Tu papá está mal. Dime si necesitas algo. Dejé el celular en el lavabo y empecé a pensar qué iba a hacer cuando llegara mi mamá. El piso del baño estaba helado y durísimo, pero de plano no quería regresar a mi cuarto. Escuchaba ruidos en la casa. Seguro Richard y Sheila andaban moviéndose y haciendo quién sabe qué. Como a las 5 de la mañana, se escucharon unos golpazos en la puerta principal. Oí a Richard bajar las escaleras corriendo y después abrir. ¿Todo bien por aquí? Los gritos despertaron a toda la cuadra. Era el vecino de 2 casas más allá. La voz de Richard sonaba bien fingida y alivianada. Ay, disculpe. Solo fue una discusión familiar. Ya está todo bajo control. El vecino no se tragó el cuento, pues se oyó algo fuerte. Yo llamé a la policía hace como 3 horas con tanto ruido y golpes. Sentí el estómago hecho nudo. Ya venía la policía. Richard quiso minimizarlo. No era necesario, pero gracias por avisar. El vecino dijo algo más, pero ya no escuché, y luego se cerró la puerta. Richard subió y tocó el baño. Matthew, la policía ya viene. Tienes que salir y no hacer esto más difícil. No le respondí. Como 1 hora más tarde, tocaron otra vez la puerta. Ahora se oían voces de hombres. ¡Policía! Recibimos una llamada por disturbios en este domicilio. Richard les abrió y escuché a 2 oficiales hablando con él en la entrada. Necesitamos hablar con todos en la casa, por separado. Abrí la puerta y salí. 2 policías estaban en el pasillo, mirando el agujero en la pared que Logan había hecho de un puñetazo. Uno de ellos era alto, canoso, y el otro más joven, de piel oscura. ¿Eres Matthew?, preguntó el grande. Asentí y los llevé a mi cuarto. Vieron la puerta casi descolgada y mis cosas regadas en el piso. ¿Nos puedes contar qué pasó aquí? Les solté todo, empezando por la patada de Logan a la puerta a las 3 de la mañana. El policía más joven tomaba notas. Es que estaba enojado porque mi papá me quiere mandar a una escuela militar y Logan se iba a quedar con mi cuarto. Los oficiales se miraron. ¿Dónde está Logan?, señalé el pasillo. En su cuarto. El hoyo en la pared lo hizo él de camino. El mayor sacó su celular y empezó a tomar fotos de la puerta rota, el hoyo, mis libros tirados y los premios que Logan aventó. Tenemos que hablar con Logan y con tus papás. Salieron al pasillo y le tocaron a Logan. Lo oí abrir con esa voz de yo no fui. Nada más fue una discusión entre hermanos. Nada grave, pero los policías no se la creyeron, pues las discusiones normales no acaban con puertas rotas y paredes agujeradas. Sacaron a Logan al pasillo y ni me volteaba a ver. El joven le enseñó las fotos. Esto es daño a propiedad y alteración del orden familiar. Se va a levantar un reporte. Richard subió como rayo todo espantado. Oficiales, por favor. Logan cometió un error, pero si le ponen cargos le arruinan el futuro. Va a aplicar a universidades. El mayor negó serio. Eso no nos toca a nosotros, señor. Solo hacemos el reporte. Lo que sigue lo determina el tribunal. Lo miró fijo. Le recomendamos, muy en serio, que busquen terapia familiar. Si nos vuelven a llamar por otro pleito violento, alguien se va detenido, tenga la edad que tenga. Richard se puso pálido y la policía terminó de tomar declaraciones. Se fueron como a las 7:30. Richard intentó hablar conmigo, pero me volví a encerrar en el baño y le puse seguro otra vez. Escuché que él y Sheila discutían sobre qué le iban a decir al abogado de mi mamá. Como a las 8:30 oí que un auto entró a la cochera. Me asomé por la ventana y vi a mi mamá bajarse de su coche junto a una mujer de traje con portafolios. Mamá se veía agotada de tanto manejar, pero tenía una cara de enojo contenida. Abrí la puerta del baño y bajé. En cuanto mamá me vio, corrió a abrazarme. ¿Estás bien? ¿Alguien te hizo algo? Negué y ella me apretó más. La señora del portafolio se presentó. Soy Verónica Richards, abogada de tu mamá. Necesito documentar todo. Richard bajó con Sheila detrás justo en ese momento. Verónica empezó a tomarle fotos a la casa antes de que Richard dijera ni pío. Fotografió el hoyo en la pared, mi puerta destrozada y todo el tiradero en mi cuarto. Mientras, anotaba cosas en su celular y mi mamá no se despegaba de mí. Matthew, dime exactamente qué fue lo que pasó. Le conté todo otra vez mientras Verónica grababa. Cuando terminé, se volteó hacia Richard. Quiero ver toda la documentación de la escuela militar. Cada papel, correo, recibo.
Richard parecía que iba a decir algo, pero Sheila lo frenó. «Entrégaselos, Richard. Ya ni caso guardarlo». Fue a su oficina y regresó con una carpeta. Verónica extendió los papeles en la mesa del comedor y los fue fotografiando uno por uno. Encontró los formatos de inscripción a la Branson Military Academy con la firma de Richard al final y el recibo de pago por $20,000 del 15 de octubre. Al final de la hoja venía el espacio para la firma de ambos papás. Richard firmó con su nombre y luego puso el de mi mamá sin su permiso. A mi mamá se le inflamó la cara de coraje cuando vio que había puesto su nombre sin consentimiento. Le apuntó el lugar de las dos firmas y le dijo a Richard que eso era falsificación y que era totalmente ilegal con base en el acuerdo de custodia. Richard se echó para atrás y aseguró que en realidad no había falsificado nada porque todavía no entregaban los papeles. Verónica revisó los documentos y encontró una hoja de calendario donde claramente se veía que la fecha límite de entrega era dentro de 2 semanas. Eso solo confirmaba que Richard ya tenía bien planeado falsificar la firma de mi mamá y enviar todo a sus espaldas. Le mostró el calendario y le advirtió que planear falsificar una firma era igual de grave que hacerlo, y que los jueces de lo familiar se toman muy en serio este tipo de engaños cuando deciden sobre la custodia. Las manos de Richard temblaban mientras intentaba justificarse, diciendo que solo quería tener todo listo en caso de que todos estuviéramos de acuerdo, y esa fuera la mejor opción. Mamá soltó una risa amarga y le contestó que ni por error estaría de acuerdo en mandarme a una escuela militar, solo para que Logan se quedara con mi cuarto. Verónica tomó más fotos del calendario y de la parte donde faltaban firmas, mientras mamá me abrazaba por los hombros. Sheila se secó las lágrimas y dijo que su intención era sentarse conmigo en algún momento para explicarme lo increíbles que eran las oportunidades de esa escuela militar. Empezó a mencionar programas de liderazgo y preparación para la universidad, como si estuviera repitiendo lo que decía un folleto. Mamá la interrumpió de inmediato para dejar claro que ningún internado iba a pasar sin su consentimiento por escrito, y que ese consentimiento nunca lo iba a dar. Verónica intervino para señalar que Richard y Sheila no podían simplemente llevarme a otro estado a estudiar sin que ambos padres firmaran los papeles legales que permitían ese cambio. Les recordó que en su acta de divorcio había cláusulas muy claras sobre cualquier decisión importante de mi educación y sobre el lugar donde debía vivir. Richard intentó argumentar que la escuela militar no era una mudanza porque regresaría a casa en vacaciones, pero Verónica negó rotundamente y sacó su celular para enseñarle cómo el acuerdo de custodia sí consideraba mudanza cualquier escuela en la que yo tuviera que quedarme a dormir. Sheila no podía dejar de llorar y dijo que solo querían lo mejor para todos. La voz de mamá se volvió fría y bajita cuando respondió que mandarme lejos para que Logan estuviera cómodo no era lo mejor para mí, que yo también contaba en esta familia. En eso Logan regresó al cuarto con aire de grandioso, como si nada hubiera cambiado. Se recargó en la pared y dijo muy seguro que todo ese show legal no importaba porque, al final, yo igual me iba a la universidad tarde o temprano. Según él, en 2 años ya no estaría y mi cuarto sería suyo, le gustara a mamá y a su abogada o no. Sentí que algo dentro de mí se rompía al escucharlo hablar así, como si mi vida solo fuera un obstáculo para su comodidad. Le solté que era un flojo mimado que siempre le echaba la culpa a los demás de sus propios fracasos. Cada vez hablé más fuerte y le dije que por eso nunca iba a lograr nada importante en la vida. Le aclaré que mis éxitos no tenían nada que ver con que él quedara mal, porque era él mismo el que no hacía el mínimo esfuerzo y luego se molestaba cuando otros sí destacaban. La cara presumida de Logan se desvaneció al instante. Seguí y le dije que si tanto quería podía quedarse con mi cuarto, mis trofeos y todo lo que quisiera, pero eso no iba a cambiar el hecho de que el problema era él, no yo. Sheila se escandalizó y me gritó que no tenía derecho a tratar así a su hijo, pero para ese momento ya no me importaba nada de lo que pensara, no después de que ayudó a tramar cómo deshacerse de mí. El rostro de Logan cambió por completo y los ojos empezaron a llenársele de lágrimas. Parecía como si le hubiera dado una cachetada, aunque solo fueron palabras. Salió corriendo por el pasillo rumbo a su cuarto y cerró la puerta tan fuerte que toda la casa vibró. Sheila me miró con odio y me dijo que era una persona cruel que disfrutaba hacer sufrir a los demás. Mamá me apretó el hombro y respondió que yo tenía todo el derecho de defenderme después de la traición de mi propio papá. Verónica seguía escribiendo en su libreta, como si estuviera tomando nota de todo lo que podría llevar al juzgado. No me veía ni con juicio ni con decepción, solo seguía atenta tomando apuntes de cada detalle. Richard se quedó parado sin saber qué decir, porque con todo lo que se acababa de descubrir, ¿de qué cara podía hablar? Sheila salió corriendo tras Logan, y la oí tratando de calmarlo desde el otro lado de la puerta. Mamá me jaló más cerca, y me susurró que no estaba mal decir la verdad. Verónica cerró su libreta, y miró a Richard directamente. Le dijo que iba a solicitar un cambio de custodia de emergencia por intentar moverme sin el consentimiento debido. Explicó que la situación urgente en casa, causada por la violencia de Logan, hacía necesario ese cambio. Richard se puso blanco y preguntó exactamente qué significaba eso. Verónica, con su voz profesional de abogada, aclaró que un cambio de custodia de emergencia podía hacer que perdiera la custodia por completo, no solo frenarlo de la escuela militar.
Dijo que la jueza de lo familiar iba a revisar todo, incluyendo el intento de falsificar una firma, la violencia y el hecho de que Richard pusiera primero los caprichos de su nueva esposa por encima de mi bienestar. Richard se dejó caer en el sillón con cara de querer vomitar y dijo que nunca quiso que las cosas llegaran tan lejos, que él pensaba que estaba resolviendo un problema. Mamá le contestó que el verdadero problema era que él eligió a Sheila y a Logan por encima de su propio hijo y que ahora debía enfrentar las consecuencias legales de esa elección. Verónica sacó más papeles de su maletín y empezó a anotar lo necesario para los plazos de entrega. Le aconsejó a Richard que consiguiera su propio abogado, porque esto ya iba directo al juzgado familiar, aunque quisiera o no. Verónica pasó las siguientes 2 horas entrevistando a todos por separado, mientras mamá y yo esperábamos en la sala. Primero le tocó a Sheila, a quien llevó a la cocina y, aunque solo escuchaba de lejos, noté cómo se puso a la defensiva. Luego Verónica subió a hablar con Logan en su cuarto y estuvo allá casi media hora. Cuando bajó, traía su grabadora en la mano y le avisó a mamá que ya tenía grabaciones donde tanto Sheila como Logan confesaban cosas clave. Aclaró que Sheila admitió que lo de la escuela militar fue idea suya desde el principio y que presionó a Richard para aceptarlo. Logan confesó en la grabación que le habían prometido mi cuarto si yo me iba. Verónica explicó que todo eso era evidencia sólida para armar un caso de alienación parental. Mamá preguntó cuál era el siguiente paso y Verónica le contestó que todo esto se iba a presentar en el juzgado familiar y que iban a pedir un cambio inmediato de custodia. Comentó que lo que había hecho Richard era tan grave que la jueza podía darle la custodia principal a mamá sin pensarlo 2 veces. Richard escuchó todo eso desde el sillón y se cubrió la cara con las manos. Sheila salió de la cocina y preguntó si podían platicar de ese tema a solas, sin abogados, pero Verónica le contestó que no. Ahora todo tiene que ser por la vía legal, porque Richard ya demostró que no se le puede confiar el bienestar de su hijo. Mamá me dijo que fuera a mi cuarto a empacar lo más importante porque nos íbamos ese mismo día. Subí sintiéndome hecho pedazos y empecé a guardar ropa en las maletas. Mamá subió después, y entre los dos fuimos sacando cosas del closet y los cajones. Richard apareció en la puerta y se quedó viéndonos empacar. Dijo mi nombre bajito y trató de pedir disculpas, pero yo no quise ni voltearlo a ver ni contestarle. Mamá le avisó que, de aquí en adelante, toda comunicación sería a través de Verónica, y que lo mejor era que se hiciera a un lado de la puerta. Richard solo se quedó ahí parado, con cara de derrota, mientras yo empacaba mi vida. Tomé mi laptop y los trofeos de ajedrez que no se habían roto. Mamá envolvió con mucho cuidado mi medalla de campeón estatal en una playera para que no se lastimara. Llenamos 3 maletas y 4 cajas con todo lo que no podía dejar atrás. Richard seguía insistiendo en hablar, pero mamá ni lo peló. Ella estaba haciendo lo que él siempre debió hacer, protegerme. Cuando terminamos de guardar todo, bajamos y dejamos las cosas junto a la puerta. Verónica ya nos estaba esperando con un montón de papeles en la mano. Se acercó a Richard y le entregó los documentos, diciéndole que eran legales y que tendría que presentarse en el juzgado familiar en 2 semanas. A partir de hoy, Richard los agarró con las manos temblorosas. Verónica agregó que también iba incluida una solicitud de orden de restricción para que Logan no se me acercara hasta que se resolviera lo de la custodia. Sheila empezó a llorar otra vez, diciendo que estábamos tratando a su hijo como si fuera un delincuente. Verónica le respondió que Logan había dañado propiedad y había puesto en peligro a otros, así que claro que tendría que haber protección legal. Le dejó claro a Sheila que las acciones de Logan tenían consecuencias, y eso incluía mantenerse lejos de mí. Richard preguntó si de verdad era necesario lo de la orden, y mamá contestó que claro que sí, que era indispensable después de que Logan destrozó mi cuarto a las 3 de la mañana. Verónica agregó que el reporte de la policía de esa misma madrugada respaldaba la orden y que seguramente el juez la autorizaría. Sheila se dejó caer llorando en una silla, quejándose de lo injusto que era todo esto para Logan. Le mandé un mensaje a Josh para ver si podía venir a ayudar con las cosas. Llegó como 15 minutos después y puso una cara de sorpresa al ver todas mis cosas junto a la puerta. Se puso a ayudarnos a cargar cajas y maletas hasta el coche de mi mamá. Mientras metíamos todo en la cajuela, Josh me susurró que todo el chisme se iba a regar rapidísimo en la escuela. Pero yo le dije que ya me daba igual, porque prefería cargar con la verdad que vivir en una casa donde mi propio papá intentó sacarme de su vida. Josh me dijo que me entendía y que cuando necesitara un lugar para estar, podía quedarme en su casa. Después de terminar, me dio un abrazo rápido y regresó al suyo. Mamá le agradeció y él le dijo que cualquier cosa no dudara en marcarle. Richard y Sheila se quedaron parados en la puerta mientras nos alistábamos para irnos, pero ninguno se atrevió a detenernos. Verónica guardó sus cosas en el coche y nos avisó que ella nos iba a acompañar para asegurarse de que llegáramos bien. El viaje hasta el departamento de mamá duró como 3 horas porque había tráfico en la autopista. Nos paramos a desayunar en un diner como a las 11 y nos sentamos junto a la ventana. Mamá pidió café con hotcakes y yo unos huevos con pan tostado. Me tomó la mano por encima de la mesa y me prometió que me iba a quedar con ella siempre. Sí dependía de ella. Sentí como si me quitaran un peso enorme de encima al saber que ya no tendría que regresar a esa casa. Verónica llegó después y solo pidió un café. Sacó su libreta y nos explicó cómo iba a estar la cosa las próximas semanas. Nos dijo que con todo lo que Richard había hecho, teníamos un caso muy fuerte para que mamá se quedara con la custodia. También nos explicó que el juez iba a ver lo de la firma falsa, el ambiente peligroso y que Richard había puesto a su nueva familia antes que a mí. Mamá preguntó cuánto tiempo se iba a tardar todo esto, y Verónica le dijo que la audiencia urgente sería en 2 semanas, y que por la situación, veía muy probable que la custodia principal se la dieran a mamá en corto.
Mientras ellas platicaban de la estrategia legal, yo comía mi desayuno. Por primera vez en meses, sentí que alguien de verdad me estaba cuidando, no buscando cómo deshacerse de mí. El departamento de mamá estaba en el tercer piso de un edificio cerca del centro, y tuvimos que subir todas las cajas por las escaleras porque el elevador ni servía. Ella estaba apenadísima por el tamaño, pero a mí la verdad no me importaba. Se sentía seguro y diferente a la casa de Richard desde que Logan llegó. El cuarto de visitas era pequeño, cabía apenas una cama y un buró, pero mamá me aseguró que nos adaptaríamos. Lo primero que colgó fue mi diploma de campeón estatal de ajedrez, y prometió que tan pronto se resolviera todo, iríamos por mis demás reconocimientos. Richard iba a tener que dejarnos recoger las cosas, o Verónica le iba a meter más problemas con el juez por desacato. Mamá acomodó sábanas limpias, y el cuarto olía a lavanda. Yo me puse a guardar mi ropa. Me dijo que ese ahora era mi cuarto de verdad, y que podía decorarlo como quisiera. La ventana daba al estacionamiento y no al jardín como estaba acostumbrado, pero al menos podía ver el cielo, y eso era suficiente para mí. Pedimos pizza para cenar, y la comimos en el sillón viendo películas viejitas, aunque la verdad nadie les puso mucha atención. El lunes temprano, antes de que arrancara el ciclo de clases, hablé con la orientadora de la escuela para avisar que necesitaba transferir mis papeles por una emergencia familiar. Amelia me preguntó si estaba seguro y le dije que sí, que ya vivía con mi mamá y no pensaba regresar. Me dijo que lo entendía y que iba a ayudar a que todo se moviera rápido para que no perdiera el año. Estuvimos como 20 minutos en llamada revisando mi horario y prometió hablar con la orientadora de mi nueva escuela para coordinar todo. Me preguntó si quería platicar de lo que había pasado y le dije que tal vez después, cuando todo estuviera más tranquilo. Amelia me aseguró que su puerta siempre iba a estar abierta, incluso después de que me cambiara, y que podía buscarla cuando quisiera. Ese mismo día, como al mediodía, Richard empezó a marcarle al celular de mamá, pero ella dejó que todas las llamadas se fueran directo al buzón, justo como le recomendó Verónica. Mientras estábamos comiendo, veía cómo el celular no paraba de sonar sobre la barra de la cocina. Primero llegó un mensaje de Richard, gritando que no podían simplemente llevarme sin antes hablarlo con él. Después mandó otro donde lloraba, decía que lo sentía y preguntaba si podíamos hablar bien, como adultos. Mamá ponía cada mensaje en altavoz para que Verónica también los escuchara, y después de que Verónica guardaba las capturas como evidencia, mi mamá los borraba. Dijo que después de lo que Richard intentó hacer, ya no tenía ningún derecho a exigir nada. Como a la hora de la comida, me llegó un mensaje larguísimo de Sheila. Decía que yo estaba malinterpretando todo, que lo único que querían era que Logan se sintiera parte de la familia, y que mandarme a una escuela militar no era para deshacerse de mí. Según ella, Logan tenía problemas de autoestima, y que mis logros solo lo hacían sentirse peor. Así que pensaron que darme nuevas oportunidades sería lo mejor para todos, y que yo era egoísta por no entenderlo. Le tomé captura a todo y se lo mandé a Verónica, que enseguida me contestó diciendo que eso era otra prueba de que estaban poniendo los sentimientos de Logan por encima de mi bienestar y mis derechos. Según Verónica, básicamente Sheila acababa de aceptar por escrito que querían sacarme de la casa nada más para que Logan no se sintiera mal. Empecé en la nueva escuela el miércoles. Era mucho más grande que la anterior y había muchísima gente en los pasillos. La capitana del equipo de ajedrez me encontró en el lunch. Alguien le contó que yo había sido campeón estatal. Piper tenía el cabello corto y oscuro y traía una sudadera con una pieza de ajedrez bordada. Me dijo que el club se reunía todos los jueves después de clases y que de verdad debería unirme. Tener algo normal, algo que dependiera de mis méritos, me hizo sentir que mi mundo no se había caído por completo hace apenas 2 días. Piper me presentó a los demás del equipo y todos se notaban emocionados de tener a alguien que ya había competido antes. El jueves en la noche, Josh me escribió y me mandó capturas de las cosas que Logan andaba publicando en redes sociales. Logan subía indirectas sobre familiares falsos, que lo abandonaron cuando todo se puso duro, y también cosas sobre la traición y cómo hay personas que solo piensan en sí mismas. Claramente estaba intentando hacerse la víctima. Josh me contó que en nuestra antigua escuela todo mundo hablaba del pleito y que la mayoría pensaba que Logan se había pasado de la raya al tirar mi puerta a las 3 de la mañana. Le mandé todas las capturas a Verónica y ella las sumó a su archivo de evidencia sobre el comportamiento y la forma de pensar de Logan. Dijo que esas publicaciones solo demostraban la hostilidad constante que él tenía y que eso servía para respaldar nuestra solicitud de la orden de restricción. Un par de días antes de la audiencia de custodia, el hermano de Richard le habló a mi mamá para ver si podían arreglar las cosas sin meter a un juez. Mamá puso altavoz para que Verónica escuchara todo. Brock le dijo que Richard la estaba pasando fatal y que igual se podían poner de acuerdo en privado. Verónica fue súper clara y le explicó que, después de todo lo que había hecho Richard, ya era necesario meter a las autoridades para poder protegerme. Le aclaró que andar falsificando firmas y querer mudarse con un menor sin permiso no es cosa de platicar y ya. Brock se quedó callado un buen rato y después admitió que Richard ya le había dicho por qué le entró a todo el plan de la escuela militar. Resulta que Sheila un día lo puso contra la espada y la pared. Tenía que escoger entre su nueva familia o yo. Le dijo que Logan era miserable viviendo conmigo y que si no cambiaba nada,
Ella se iba con su hijo. Richard prefirió quedar bien con Sheila antes que cuidar a su propio hijo. Mi mamá se puso roja del coraje y empezó a gritarle a Brock que su hermano había destruido nuestra relación solo por quedar bien con un adolescente inseguro que ni siquiera era hijo suyo. Verónica tuvo que calmarla y recordarle que Brock estaba ayudando al contar todo eso. Brock terminó diciendo que él mismo le advirtió a Richard que ese plan no estaba bien, pero que Richard no escuchó porque tenía pánico de perder a Sheila. La audiencia de custodia fue el martes temprano en el juzgado del centro. Mamá y yo llegamos antes de la hora y vimos a Verónica en el lobby. Richard llegó con su abogado de traje y portafolio en mano, ni volteó a verme cuando nos tocó pasar a cada quien de nuestro lado. La jueza era una señora como de 50, con el cabello canoso y recogido. El abogado de Richard fue el primero en hablar y quiso defender la idea de la escuela militar, diciendo que la disciplina y la estructura eran buenas para los jóvenes y que la Academia Branson tenía gran reputación. Verónica se levantó e hizo trizas ese argumento. Presentó mi historial académico, puras notas de excelencia en materias avanzadas. Mostró mis logros deportivos, que si atletismo, que si el certificado de Scout Águila, y enseñó que nunca he tenido reportes ni suspensiones desde que empecé la escuela. Le preguntó directamente a la jueza qué tipo de corrección necesitaba un chavo que siempre ha salido adelante, ayuda a su comunidad y jamás ha dado problemas. El abogado de Richard ya ni supo qué decir. La jueza llamó a Logan para que testificara sobre lo que pasó esa madrugada. Logan llegó muy formal, con pantalón caqui y camisa de botones, pero se le notaban los nervios en las manos cuando se sentó. Intentó decir que solo fue una discusión normal entre hermanos que se salió poquito de control, que solo quería hablar conmigo sobre cómo compartir el cuarto y que las cosas se complicaron. Verónica sacó el reporte de la policía, mostrando fotos de mi puerta hecha pedazos, mis cosas tiradas por todos lados y un hoyo en la pared. También enseñó fotos de mis trofeos rotos y los muebles dañados. La jueza hizo cara de preocupación de verdad al ver cómo quedó todo. Le preguntó a Logan si de veras consideraba que tirar puertas y destruir cosas era una manera normal de hablar. Logan apenas y murmuró que estaba frustrado. La jueza le pidió que hablara fuerte y ya aceptó que sí, se enojó, pero según él, era porque todos siempre estaban de mi lado. La jueza se le quedó viendo un rato y luego le pidió que bajara. Después subió Sheila, igual con las manos temblorosas cuando las apoyó en la baranda. Verónica, con su carpeta llena de documentos, le pidió que explicara por qué creía que la escuela militar era lo mejor para mí. Sheila explicó que solo quería ayudar a su hijo para que no se sintiera inferior junto a alguien tan exitoso como yo. Dijo que Logan tenía muchos problemas de autoestima y que mis logros solo lo hacían sentir que no valía nada. Verónica la dejó hablar un rato y luego le preguntó si alguna vez pensó en cómo me iba a afectar que me mandaran lejos. Sheila se quedó callada y miró hacia abajo. Reconoció que nunca pensó en mis sentimientos porque estaba concentrada en arreglar los asuntos de Logan. La jueza se inclinó y le soltó de frente que por qué los problemas de autoestima de Logan tenían que resolverse sacándome a mí de mi casa y mi escuela. Sheila se quedó sin palabras. Solo repitió que creyó que así ayudaba a todos. La jueza le preguntó cómo beneficiaba a los demás sacar de su entorno a un estudiante con puros dieces, que a quién más le servía eso además de a Logan. Sheila rompió en llanto otra vez y aceptó que había cometido un error. Verónica sacó los correos donde Sheila le decía a Richard que yo hacía ver a Logan como un fracasado con solo existir. Sheila intentó disculparse diciendo que solo era una forma de desahogarse, pero Verónica leyó en voz alta exactamente sus palabras para que todos escucharan. En la sala se hizo un silencio total cuando se dieron cuenta de que Sheila me veía más como un problema por resolver que como un chavo que necesitaba protección. Al terminar, Richard subió al estrado y parecía que había envejecido años en solo un par de semanas. Su abogado quiso que contara su versión, pero Richard solo sacudió la cabeza y dijo que quería decir toda la verdad. Explicó cómo Sheila lo presionó durante meses para que hiciera algo con la infelicidad de Logan en la casa. Todos los días le decía que Logan se sentía miserable bajo mi sombra y que la situación tenía que cambiar. Richard confesó que escogió la vía fácil en vez de ponerle límites a Logan o enfrentar los problemas con su nueva esposa. Admitió que le daba pánico perder a Sheila y pasar por otro divorcio, así que aceptó el plan que ella proponía. Verónica le preguntó si entendía que me había fallado como papá y Richard, con la voz entrecortada, le dijo que sí, que lo tenía muy claro. Por primera vez en la audiencia, me miró directo y me pidió perdón, todo lloroso. Admitió que eligió su propia tranquilidad antes que mi bienestar, y reconoció que eso no tenía excusa. El juez intervino y le preguntó por qué no discutió el plan de la escuela militar con mi mamá antes de pagar el depósito. Richard reconoció que sabía perfecto que mi mamá jamás estaría de acuerdo y planeaba falsificar su firma para presentar todo como un hecho consumado. Dijo que si lograba inscribirme, todos lo aceptarían, y ahí quedaría el asunto. El juez lo fulminó con la mirada y le soltó que, según la ley estatal, eso era considerado secuestro. Después, el juez pidió un receso de 15 minutos para revisar las pruebas y los testimonios. Todo ese tiempo mi mamá no me soltó la mano y me repetía bajito que todo iba a salir bien.
Verónica se veía segura, pero yo estaba tan nervioso que sentía que se me revolvía el estómago mientras esperaba la decisión. Al regresar, el juez no se anduvo por las ramas. Le dio la custodia principal a mi mamá y Richard solo podría visitarme bajo supervisión, al menos hasta que participara en terapia familiar. Richard se veía hecho trizas, pero no protestó ni intentó pelear nada. Sheila, llena de coraje, se paró y dijo que el juez no estaba tomando en cuenta lo difícil que era todo para Logan. El juez le ordenó que se sentara y se callara o la iban a sacar, pero aún así, Sheila salió furiosa y azotó la puerta al irse. El juez explicó que las decisiones de Richard demostraban que no era confiable para tomar decisiones pensando en mi bienestar, y recalcó que mover a un menor sin el permiso del otro padre era grave y mostraba muy mal juicio. Le ordenó 6 meses de terapia antes de revalorar la custodia. Mi mamá me apretó la mano con tanta fuerza que sentí como si por fin me quitara un enorme peso de encima, porque por fin no tendría que volver a esa casa. Cuando terminó la audiencia, Verónica aprovechó para hablar con el abogado de Richard en el pasillo. Los alcancé a ver por la ventana mientras platicaban como 20 minutos. Cuando regresó, nos contó que había arreglado que devolvieran los $20,000 del depósito de la escuela militar. Richard aceptó poner el dinero en mi fondo para la universidad, en vez de dárselo a Sheila o quedárselo él. Eso no arreglaba todo lo que hizo, pero al menos era una prueba de que quería empezar a reparar el daño. Mi mamá le agradeció a Verónica por todo y le entregó un cheque por sus honorarios. Verónica me dijo: "La verdad eres bien valiente por defenderte. Deberías sentirte orgulloso". En el estacionamiento, Richard intentó acercarse, pero mi mamá lo paró en seco. "De ahora en adelante todo será a través de Verónica por orden del juez", le dijo. Él solo asintió, cabizbajo. Sí me dio lástima un par de segundos, pero luego recordé que estuvo a punto de mandarme a la escuela militar solo para que su hijastro se quedara con mi cuarto. El siguiente mes pasó volando mientras me adaptaba a mi nueva vida con mi mamá. El departamento era más chico que la casa de Richard, pero ahí me sentía seguro y en paz. Empecé clases en la prepa del distrito y el orientador me ayudó a ponerme al día en todas las materias. Mi mamá me inscribió en terapia con Amelia, que se especializa en temas de adolescentes y familias. Ella estaba en sus 30 y tantos, tenía el pelo oscuro y una voz tan tranquila que hacía sencillo hablar hasta de lo más difícil. Desde la primera sesión trabajamos en procesar toda la traición sin dejar que me hiciera desconfiar de los demás. Amelia me explicó que la debilidad de Richard no tenía nada que ver con mi valor y que sus decisiones hablaban solo de sus propios errores, no de lo que yo valgo. Eso me ayudó a ver que no estaba haciendo nada malo por sobresalir. También me enseñó técnicas para controlar la ansiedad y el enojo cuando pensaba en todo lo que Richard y Sheila hicieron. Me dijo que era normal sentir dolor y coraje, pero que no podía dejar que eso arruinara mis relaciones en el futuro. Mi mamá fue conmigo a varias sesiones y platicamos sobre cómo reconstruir nuestra relación después de años de custodia compartida. Mi mamá admitió que debió pelear con más ganas por la custodia principal cuando vio que Richard siempre ponía a su nueva familia antes que a mí. Josh empezó a visitarme los fines de semana otra vez y nos la pasábamos jugando videojuegos o yendo al cine, como si nada. Un día me contó que Logan fue suspendido de la escuela porque se peleó con un chavo que le preguntó por todo el drama familiar. Aparentemente, Logan se fue a los golpes en la cafetería cuando alguien comentó que su mamá estaba intentando deshacerse de su hermanastro. Josh me contó que el asunto con la ira de Logan iba de mal en peor ahora que su plan de adueñarse de mi cuarto no funcionó y, para colmo, tenía que enfrentar las broncas por su comportamiento violento. En la escuela lo mandaron a clases de control de ira, pero según Josh, Logan nomás se quedaba ahí sentado sin hacerle caso a nadie. Me dio algo de lástima lo que estaba pasando Logan porque, la neta, su vida se le estaba cayendo a pedazos. Pero luego me acordé que también fue él quien rompió la puerta de mi cuarto a las 3 de la mañana y destrozó mis cosas. Hay quienes se buscan solos sus problemas y todavía se enojan cuando les toca pagar las consecuencias. Josh también me platicó que Richard tuvo que dejar la casa grande para irse a un depa más chico porque ya no le alcanzaba sin la pensión de mi mamá. Sheila estaba hecha una furia por la reducción y le echaba toda la culpa a Richard por haber perdido la custodia. Su matrimonio ya se estaba desmoronando, unos cuantos meses después de haber provocado tanto desastre en mi vida. Richard empezó a mandar cartas al depa de mi mamá, pidiendo disculpas y preguntando si podíamos ir, poco a poco, reconstruyendo la relación. La primera carta tenía como 5 páginas, explicando todo lo que hizo mal y cuánto lo lamentaba. Mi mamá leía las cartas antes y luego me dejaba decidir si quería contestar y cuándo, pero yo no estaba listo, porque la confianza se construye en años y Richard la echó a perder en una sola noche, por el hijo de otra persona. Amelia me dijo: "No tienes por qué perdonar a Richard en ningún plazo, y que solo debía acercarme cuando de verdad sintiera que era el momento". También me advirtió que mucha gente pide perdón solo para sentirse bien ellos mismos, no por sanar nada. Guardé las cartas en una carpeta, ni siquiera leí la mayoría. Mi mamá me dijo que si quería podía tirarlas, que no pasaba nada. Una parte de mí quería saber por qué hizo todo, pero una parte mucho más grande ya ni siquiera estaba interesada en sus excusas. Las acciones pesan más que las palabras y, con lo que hizo, Richard me dejó clarísimo dónde estaba yo en sus prioridades. En mi nueva escuela había un equipo de ajedrez buenísimo y la capitana, Piper, me invitó a competir en un torneo regional a los 2 meses de llegar. Piper
Piper iba en el último año, tenía el pelo corto, oscuro, y ya había ganado el estatal 3 veces seguidas. Se enteró de mis victorias y me quería en el equipo para la temporada de primavera. El torneo fue en una uni a 1 hora de distancia, así que mi mamá me llevó bien temprano el sábado. Gané sin problema las primeras 3 partidas, y en la semifinal me tocó un rival pesado. La partida duró casi 2 horas, hasta que por fin encontré cómo ganarle. Cuando gané, la más emocionada en el salón era mi mamá, y ahí entendí que todo lo que necesitaba ya lo tenía a mi lado, y que ni la casa de Richard ni su aprobación me hacían falta. Quedé en segundo lugar general, y la verdad sentí increíble porque estaba logrando algo por puro mérito en un lugar completamente nuevo. Piper me felicitó y me dijo, el año que entras seguro entras a Varsity. Puse el trofeo en mi escritorio, en el depa de mi mamá, y cada vez que lo veía me sentía orgulloso de no haber dejado que la traición de Richard destruyera mi confianza. 3 meses después del cambio de custodia, Brock otra vez se puso en contacto, ahora por mensaje con mi mamá. Dijo que Richard y Sheila ya se habían separado porque ella lo culpó por perder la custodia. Al parecer, Richard finalmente se puso firme después de varios meses de terapia, pero demasiado tarde para arreglar las cosas conmigo. Brock dijo que Richard estaba viviendo solo, en un depa tipo estudio, y que iba a terapia 3 veces a la semana. Preguntó si existía la posibilidad de que yo hablara con Richard después de terminar las visitas supervisadas. Mi mamá me enseñó el mensaje y le dije que seguía sin estar seguro. Brock mandó otro mensaje diciendo que Richard entendía que tal vez nunca recuperaría mi confianza, pero quería al menos intentar. No contesté porque todavía necesitaba tiempo para digerir todo. Amelia me recordó que lo más sano era ir a mi ritmo y no dejarme presionar para una reconciliación solo porque Richard finalmente estaba haciendo lo que debió hacer desde hace mucho. Me dijo que los cambios reales se demuestran con el tiempo y con hechos, no con unos cuantos meses de terapia cuando ya lo cacharon. Al final, el terapeuta que asignó la corte puso la primera sesión para un martes en la tarde. Mamá me llevó al edificio en el centro y se quedó esperando abajo mientras yo subía. La terapeuta, la doctora Smith, tendría unos 50 años y era experta en temas de custodia y reconciliación familiar. Richard ya estaba ahí, sentado, y se notaba nervioso. La doctora Smith explicó que había que hablar con respeto y darle chance a cada quien de decir su parte. Le pidió a Richard que empezara diciendo por qué pensaba que estábamos ahí. Richard lloró casi toda la explicación y aceptó todo lo que hizo mal. Habló de cómo eligió a Sheila antes que a mí y todo su plan de sacarme de la casa sin el permiso de mi mamá. Reconoció que fue un cobarde y que prefirió lo fácil antes que ser un buen papá. La doctora Smith le preguntó qué quería lograr con esas sesiones. Richard dijo que quería demostrar que podía cambiar y tal vez algún día recuperar aunque sea un poco de mi confianza. Yo estuve escuchando pero todavía no le di el perdón, porque quiero que entienda que hay traiciones que no se arreglan con llantos ni disculpas. La doctora Smith me preguntó qué necesito yo de Richard a partir de ahora. Le dije que lo que me importa son los hechos constantes en el tiempo, no solo palabras bonitas ni emociones. Dije que si Richard quería que tuviéramos una relación, tendría que demostrar durante años con su comportamiento que de verdad le importo. Richard asintió y dijo que le parecía justo. La sesión terminó con la doctora Smith agendándonos citas semanales por 3 meses para trabajar la comunicación y la confianza. Una semana después de que terminamos la terapia de la corte, Logan me mandó un mensaje que ni de chiste me esperaba. Era largo, y la neta sonaba sincero, no como esas disculpas forzadas que alguien hace porque lo regañan. Admitió que sentía celos por todo lo que yo había logrado desde que él llegó a la casa, y que verme tener éxito lo hacía sentir peor consigo mismo. Dijo que su terapeuta le estaba ayudando a entender que hacerme menos no lo iba a mejorar, y que sus broncas de ira en realidad venían de sus propias inseguridades, no de algo que yo le hubiera hecho a él. Me escribió que estaba trabajando en él mismo, yendo a terapia 2 veces por semana, y tratando de entender por qué sentía la necesidad de hacerle daño a los demás para sentirse bien con su propia vida. La disculpa sí sonaba honesta, pero para mí ya no tenía importancia porque, después de todo lo que pasó, el daño ya estaba hecho. Le saqué una foto al mensaje y se lo enseñé a mi mamá, quien lo leyó con mucha atención antes de preguntarme qué pensaba hacer con eso. Le dije que me parecía bien que Logan estuviera buscando ayuda, pero que yo no tenía ningún interés en volver a tener una relación con él, ni ahora ni nunca. Ella solo asintió y me dijo que era completamente válido, que yo no tenía por qué perdonarlo nomás, porque él de repente se dio cuenta de la gravedad de lo que hizo. Eliminé el mensaje sin contestar porque Logan tenía que aprender que una disculpa no borra lo que uno hace y que hay puentes que se queman y no se pueden reconstruir. En la siguiente sesión de terapia, Amelia me dijo que mi decisión de dejar fuera a Logan era una forma sana de protegerme y poner límites, y que eso demostraba que yo sabía lo que valía. 2 semanas después, Richard le preguntó al coordinador de visitas supervisadas si estaría dispuesto a que, cuando terminara ese periodo en 3 meses, tuviéramos cenas juntos una vez al mes. El coordinador se acercó en uno de nuestros chequeos para pasarme el mensaje diciendo que Richard quería ir poco a poco reconstruyendo nuestra relación si yo aceptaba. Le respondí que necesitaba pensarlo con calma y platicarlo con mi mamá y con Amelia antes de decidir. Esa misma noche, durante la cena, le conté a mi mamá lo que me había dicho el coordinador. Ella me escuchó muy atenta y me recordó que la decisión era completamente mía,
y que me iba a apoyar en lo que decidiera, ya fuera darle a Richard una oportunidad o mantenerme lejos de él para siempre. Al día siguiente platiqué con Amelia, pensando en cómo podrían ser esas cenas mensuales y qué límites iba a establecer. Amelia me ayudó a darme cuenta de que no tenía que perdonar a Richard al 100, ni fingir que no pasó nada malo, que sí podía intentar reconstruir una relación, pero bajo mis propias condiciones. Después de una semana de darle vueltas, confirmé con el coordinador que aceptaba lo de las cenas mensuales después de que terminara la etapa de visitas supervisadas. Aclaré que la confianza no se iba a recuperar de la noche a la mañana, que eso iba a tomar años y que Richard tendría que demostrar con hechos, cayendo y levantándose, que realmente le importaba y que yo no era algo pasajero en su vida. El coordinador luego me contó que Richard rompió en llanto al escucharme y prometió que entendía todos los requisitos. En noviembre llegó mi primera boleta de calificaciones de la nueva escuela y todas las materias estaban en 10, como de costumbre. Volví a estar en el cuadro de honor, lo que me dio un gusto enorme porque comprobé que aquello de que el colegio militar era necesario para mi desarrollo era una locura total. Iba avanzando y creciendo sin su casa, sin sus reglas y sin que su nueva familia intentara arrastrarme con ellos. Mamá fue por la boleta a la oficina de la escuela y al llegar a la casa me abrazó fuerte mientras me decía lo orgullosa que estaba de quien soy y en la persona en la que me estoy convirtiendo. Luego la llevó a una tienda para que la enmarcaran con un borde dorado y la colgó en la sala, justo arriba del sillón. Cada vez que pasaba por ahí sentía esa satisfacción, porque me demostré a mí mismo que podía salir adelante donde fuera, siempre y cuando estuviera rodeado de gente que realmente me apoya. Piper me dio la enhorabuena cuando vio mi nombre en la lista del cuadro de honor pegada fuera de la oficina principal y bromeó diciendo que yo hacía quedar bien al equipo de ajedrez. De repente varios compañeros empezaron a buscarme para pedirme consejos de estudio y me di cuenta de que había armado un nuevo grupo de amigos que valoraban el esfuerzo, no que se enojaban por ello. Un sábado por la tarde, en diciembre, Josh me llamó con noticias de Richard que no me esperaba para nada. Me contó que Richard había vendido la casa porque ya le quedaba demasiado grande y la sentía cargada de malos recuerdos desde que Sheila se fue tras la separación. Ahora estaba viviendo en un departamento pequeño al otro lado de la ciudad y supuestamente iba a terapia 3 veces por semana, cuando en el juzgado solo le habían exigido 2. Josh me comentó que Richard se veía diferente, más delgado y con el peso de los años encima, como si la culpa lo estuviera acabando. Me contó también que Richard preguntaba mucho por mí y tenía una foto nuestra, de antes de la boda, colgada en la pared de su departamento. Yo escuché todo lo que me contó Josh, pero la verdad no sentí demasiado, porque el sufrimiento de Richard, por más fuerte que fuera, no cambiaba lo que me hizo. Que finalmente estuviera haciendo el trabajo que debió haber empezado meses antes. Claro que era un avance, pero ni borra la traición ni compone las cosas por arte de magia. Le agradecí a Josh por avisarme y por ponerse siempre en medio, sin tomar partido en el drama familiar. Me respondió, siempre voy a ser tu amigo, pase lo que pase entre tú y Richard. Y eso me llegó más de lo que él mismo se imagina. 6 meses después de que todo estalló esa noche en mi cuarto, finalmente tuve mi primera cena con Richard en un restaurante del centro. Mamá me llevó, se estacionó ahí afuera y se quedó esperando, leyendo, por si yo mejor quería irme antes de tiempo. Entré al restaurante y vi a Richard ya sentado en una mesa de la esquina, claramente más nervioso y mucho mayor que como lo recordaba. Apenas me vio, se puso de pie como queriendo abrazarme, pero yo simplemente me senté frente a él. Los primeros 10 minutos casi ni hablamos, cada quien viendo el menú y diciendo cosas sin importancia, incómodos al máximo. Ya luego me cansé de fingir que todo estaba bien, y de una vez le dije a Richard cómo su traición me había afectado, cómo destruyó mi capacidad de confiar en él, y me hizo dudar hasta de los buenos recuerdos que compartimos. Le expliqué que cuando me enteré de que había planeado mandarme lejos sin siquiera hablar conmigo antes, me sentí desechable y sin valor, como si nada más fuera un estorbo del que había que deshacerse. Richard me escuchó en silencio. Se le notaba el dolor, y vi cómo le caían las lágrimas mientras yo hablaba. Cuando terminé, no me puso excusas ni trató de minimizar nada, solo se quedó ahí llorando y asintiendo. Me dijo, te escuché en serio y entiendo por qué te sientes de esa forma. La cena duró como 2 horas y hablamos de todo, del asunto de la escuela militar, de su matrimonio fallido, de Sheila, de la pelea por la custodia, de cómo todo cambió. Antes de salir, Richard me confesó, fui un cobarde, elegí lo fácil en lugar de protegerte cuando más lo necesitabas. Me dijo que sabía que quizá nunca iba a volver a ganarse mi confianza por completo, pero estaba dispuesto a cargar con eso el tiempo que hiciera falta. Le respondí, eso es verdad, y no voy a fingir lo contrario solo para que te sientas mejor. Le aclaré que estaba dispuesto a ver si podía cambiar de aquí en adelante, pero que nuestra relación nunca volvería a ser la misma porque él la había destruido. Richard aceptó eso sin pelear y hasta me agradeció que le diera la oportunidad de intentarlo. Acordamos vernos de nuevo en un mes y checar cómo nos sentíamos después. Cuando regresé al coche de mi mamá, ella me preguntó cómo me había ido y le dije, fue horrible y doloroso, pero creo que era necesario. Nos fuimos directo a casa y en el camino paramos por un helado, porque después de tanta tensión, las dos necesitábamos algo dulce. Seguí yendo con Amelia todo el invierno, y ella me ayudó a enfrentar capas de enojo que ni yo mismo sabía que traía guardadas.
En una sesión especialmente dura, en enero, ya no pude más y, llorando, le confesé que en realidad era más feliz viviendo de tiempo completo con mi mamá que todos los años que pasé en casa de Richard. Amelia me pidió que analizara ese sentimiento, y ahí fue cuando entendí que la estabilidad y el apoyo incondicional de mi mamá era justo lo que siempre necesitaba. La casa de Richard ya era un ambiente súper tóxico, incluso antes de que saliera todo el tema de la escuela militar, con Sheila comparando a Logan y a mí a cada rato, y la tensión que se sentía en cada rincón. Amelia me ayudó a ver que aceptar que ahora estaba mejor no me hacía mala persona, ni quería decir que me alegrara de que todo se hubiera destruido. Me explicó que a veces las peores cosas que nos pasan nos terminan llevando a lugares mucho mejores, a los que nunca hubiéramos llegado si todo siguiera igual. Empecé a ver mi vida como un antes y un después, y esa confrontación a las 3 de la mañana quedó como la línea que separó a la persona que era de la que estaba empezando a ser. En febrero llegó un chavo nuevo a la escuela, cuyos papás estaban en pleno divorcio súper complicado, y Piper me preguntó si quería platicar con él sobre todo el rollo de la corte familiar. Comí con él, se llama Philip, y le compartí todo lo que aprendí de cómo defenderte y saber cuáles son tus derechos cuando tus papás toman decisiones sin preguntarte. Felipe me escuchó con toda la atención, tomando notas en su cel, mientras le explicaba cómo funcionan los acuerdos de custodia y qué hacer si uno de tus papás se salta una orden de la corte. Le pasé el contacto de la abogada de mi mamá, Verónica, y le conté cómo tener una buena representación legal cambió mi experiencia por completo. En las semanas siguientes terminé ayudando a 3 compañeros más cuyas familias también tenían broncas fuertes, y Piper me dijo, no dejo de pensar que ayudar a otros chavos me hace sentir más útil que cualquier torneo de ajedrez o diploma de honor. Se lo platiqué a mi mamá y se emocionó diciéndome, la neta sí te veo siendo abogado, defendiendo a niños que necesitan a alguien que los apoye. Richard siguió viniendo a nuestras cenas mensuales en primavera, y poco a poco se fue notando que en serio quería cambiar. Cada cena se sentía menos rara que la anterior, y empezamos a tener pláticas de verdad, no solo confesiones incómodas y disculpas. Me contaba sobre su avance en terapia y lo que iba aprendiendo de sí mismo, y yo le compartía de la escuela, del ajedrez y de mis nuevos amigos. Fui muy claro con lo que sí estaba dispuesto a tolerar y lo que no, y le dejé clarito que cualquier mentira o manipulación iba a significar el fin definitivo del intento de reconstruir algo entre nosotros. Richard respetó esos límites y aceptó que esta vez nuestra relación era bajo mis condiciones, no bajo las suyas. Mi mamá siempre apoyó el nivel de contacto que yo quisiera y jamás me presionó para perdonar más rápido de lo que yo pudiera. Me dijo, sanar lleva su tiempo y nadie tiene derecho a apurarte solo porque a ellos les urge sentir que todo está bien. Para abril, nuestras cenas ya no se sentían como una obligación, sino como intentos genuinos por rescatar algo de las ruinas. Cerrando el penúltimo año de la prepa, estaba mucho mejor de lo que imaginé después de todo lo que pasó. Saqué 10 en todas las materias, regresé al cuadro de honor y me demostré que sí podía salir adelante donde fuera. Gané 3 torneos más de ajedrez, incluido uno regional que me pasó a la final estatal. Mi grupo de amigos creció más allá de Josh e incluyó a Piper, a los del equipo de ajedrez y a los chavos a los que ayudé con los temas legales de sus familias. El depa de mi mamá sí se sentía como mi casa, de verdad, algo que nunca sentí en el hogar de Richard. Era un espacio seguro, estable y lleno de apoyo. Nunca tuve que preocuparme porque me fueran a mandar lejos o sentir que solo por existir ya estaba fastidiando a alguien. La traición de Richard me enseñó que tenía la fuerza para defenderme, aunque quienes debían cuidarme no lo hicieran. Comprendí que la verdadera familia es la que te escoge todos los días, y no solo cuando le resulta cómodo o fácil. Descubrí que podía sobrevivir, a ver mi mundo desmoronarse y salir de eso más fuerte. Y sobre todo, aprendí que mi valor no dependía de si los demás lo reconocían, y que nadie podía quitarme lo que yo había logrado con todo mi esfuerzo y mi propia determinación.